Bienvenidos a Facultad de Ciencias, el sitio donde el conocimiento científico prevalece y vive en cada uno de los presentes, el lugar donde se crea la inspiración, donde nacen ideas y proyectos, donde se crean profesionales capaces de resolver problemáticas y aplicarlo al mundo natural y al mundo de la humanidad. El día de hoy vamos a conocer uno de los laboratorios más importantes en nivel clínico, el laboratorio donde se desarrollaron biosensores. Sin más, vamos a conocerlo juntos. Ya estamos en el interior del laboratorio y está con nosotros Diego Zamarrón, científico y coordinador del proyecto Biosensores. ¿Qué tal estás el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo destinado a esta entrevista y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Según tu experiencia, ¿cómo definirías un biosensor? Bueno, un biosensor es un dispositivo que su objetivo es detectar principalmente componentes relacionados con la biología, pero el método que utiliza para esa detección está, digamos, inspirado en el método que normalmente utilizan los organismos vivos para justamente detectar dichas moléculas. Entonces, generalmente son métodos inmunológicos de manera principal. Ok, un termómetro convencional del área clínica, no vamos a pensar en cuestiones ambientales, pensando en un termómetro convencional o tal vez el medidor de glucosa, el de oxígeno, el que mide el oxígeno, ¿serían biosensores o no? Sí, todos esos no entrarían en la categoría de biosensores porque justamente los métodos utilizados para hacer esa detección son total y completamente físicos. En los biosensores lo que buscamos es hacer una detección literalmente biológica en la que haya un reconocimiento de componentes de la biología con otros componentes de la biología. ¿Nos podrías platicar el enfoque y el objetivo que tiene el biosensor desarrollado en este laboratorio? Sí, el objetivo original del biosensor viene del 2015 cuando se propuso por primera vez el proyecto, que tiene como origen un sensor dual de glucosa e insulina. Como bien saben, la glucosa se mide mucho, entonces hay glucómetros comerciales por todos lados, pero la insulina no es tan sencilla de medir, entonces no hay como glucómetros, pero para insulina, ¿no? Entonces el objetivo del desarrollo era poder medir la insulina junto con la glucosa, lo cual resulta muy relevante para el diagnóstico de la diabetes del tipo 2.
de manera muy específica, que depende mucho de la relación entre estos dos, ¿no? Entre la glucosa y la insulina. Entonces, este método surge como una metodología sencilla para poder hacer la medición de la insulina, que normalmente se realiza con el método de la ELISA, que es justamente una detección basada en un reconocimiento inmunológico, pero se hace normalmente en laboratorios y es tardado y relativamente caro ese proceso. Entonces, así empezó. Se dieron cuenta, bueno, la idea original la sacaron la doctora Tatiana, el doctor Matthew, el doctor G.U. y la doctora Catalina, que fue directora de la facultad. Ellos cuatro estaban en el grupo original que concibió este método de detección. Se dieron rápidamente cuenta de que este método tenía mucho potencial. Entonces se dieron cuenta de que era posible hacer pequeñas modificaciones al método para detectar moléculas de tipos distintos, como pueden ser hormonas o pueden ser anticuerpos, pueden ser ácidos nucleicos o proteínas en general. Entonces, viendo que tenían todas estas posibilidades, se empezaron a buscar colaboraciones con otros grupos para poder empezar a desarrollar estos. Entonces, una colaboración muy importante es con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con el que ya se ha desarrollado un sensor de un anticuerpo que es muy característico de una enfermedad que se llama neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, ese lo desarrollamos. Ese método ya está publicado y justo antes de la pandemia se estaba perfilando un proyecto relativamente grande en donde se incluyeran absolutamente todos los posibles, todos los sensores para detectar todas las diferentes posibles tipos de moléculas, ¿no? Pero justamente llega la pandemia. Entonces se cambia el enfoque por completo hacia la detección específicamente de COVID. Ok, ustedes como científicos muy cerca del desarrollo tecnológico, sobre todo hablando en el año 2020 frente a la pandemia, ¿el cambio de enfoque fue cuando llega la pandemia a México o ya lo estaban planificando antes? Sí, fue justo un poco antes. El cambio de enfoque fue en febrero. Entonces en febrero se empezó a plantear cómo se podía atacar el... Febrero 2020. Exactamente. ¿A inicios o a mediados? Porque la pandemia llega a finales de febrero. Exactamente. No, fue como a mediados. A mediados. Entonces ahí se empieza a plantear el trabajo, cómo se podría abordar el problema. Y justamente la semana previa a que mandaran a todos a sus casas, y hubo una reunión general de todo el grupo del Laboratorio Nacional para pedirles a todos apoyo para enfocarnos en el desarrollo específicamente para la detección de COVID. Ok, entonces estamos hablando de un proyecto muy grande, ¿no? En general. Así es. Hablando ya en cuestiones del COVID, ¿cuál sería el diferenciador del biosensor desarrollado y la prueba rápida de PCR o la prueba de antígenos? Sí, la diferencia principal es el cómo detecta las cosas. Entonces, las pruebas de antígenos lo que hacen es detectar las proteínas que están en la cápside del virus. Entonces necesita estar el virus completo para que pueda detectar estas famosas proteínas que parecen corona del virus. Entonces, eso es lo que hacen las de antígenos. Entonces, la PCR lo que hace es detectar el material genético que está adentro del virus. Lo que hace es romper el virus, extraer única y exclusivamente el material genético, y a través de una reacción en cadena lo que se hace es hacer muchas copias de ese material genético. Entonces, al generar muchas copias se hace claramente visible
el hecho de que ahí existe ese material genético. El método que estamos desarrollando nosotros funciona por un principio muy similar al de la PCR, que es la hibridación, es decir, hay un reconocimiento del material genético dentro del virus por sondas que nosotros ponemos en el sensor. La gran diferencia es que aquí no hay una reacción de amplificación, es decir, no se hacen copias. Esto es una gran ventaja porque en la PCR se necesita un termociclador que hace muchos ciclos de enfriamiento y calentamiento para promover que se dé esta amplificación del material genético. En nuestro caso no necesitamos eso porque no hacemos una amplificación, pero usamos un marcador fluorescente para poder determinar si está la presencia o no del virus. Muy bien, ¿cómo surgió el desarrollo tecnológico de este proyecto? Ok, justo como estaba mencionando, todo surge de una idea en 2015 de hacer una detección dual de glucosa e insulina. El objetivo final de este proyecto es poder ofrecer una prueba que sea tan rápida como las famosas pruebas rápidas, pero que tenga unos mayores beneficios en cuanto a sensibilidad y en la capacidad de distinguir entre, digamos, unas cantidades grandes y pequeñas de la cosa que se está analizando. Entonces, todo surge de esta idea. La idea es muy simple, es poder hacer microfluídica, que básicamente la microfluídica es la manipulación de líquidos a escalas micrométricas, lo cual se vuelve un poco complicado porque para manipular líquidos generalmente se requiere de bombas para poder mover el líquido a través de los canales que se busca, en donde se buscan hacer las reacciones. La idea es que nosotros podamos mantener estáticos los líquidos y utilicemos mejor unas partículas magnéticas que nos permitan, utilizando un imán justamente, mover las partículas magnéticas a través de los líquidos en vez de mover los líquidos, lo cual hace para un sistema mucho más sencillo mecánicamente porque solo se necesita un imán en movimiento en vez de bombas con control muy específico para poder controlar el cambio de microfluídico. Entonces, de esta idea muy simple que es básicamente tener los líquidos fijos pero mover la superficie de reacción, que en este caso serían las perlas magnéticas, a través de los diferentes líquidos. Ese es el principio en el que se basa el método. Ok, ¿cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado el desarrollo del biosensor? Ok, bueno, definitivamente, o sea, es un proyecto que lleva ya más de 6 años en desarrollo. Durante sus primeros años, pues digamos que el apoyo económico que tuvo fue relativamente pequeño. Con la llegada de la pandemia hubo también grandes cantidades de recursos destinados a la atención de la pandemia. Eso nos permitió a nosotros hacer avances muy grandes en todo el desarrollo alrededor del sensor. Entonces una de las limitantes más grandes es justamente el apoyo económico. La siguiente es que este ya no sería un desarrollo de ciencia básica, es decir, no estamos descubriendo un nuevo método, el método ya está descrito, ya se ha probado que funciona. En realidad lo que estamos intentando hacer nosotros es perfeccionar ese método para que sea fácilmente utilizable. Entonces ahí es donde yo diría que está el siguiente reto grande, ¿no? Que hay relativamente poco apoyo para proyectos que sean enfocados más en desarrollo. Generalmente esto se le deja a las empresas que eventualmente buscan comercializar esa tecnología. El problema es que las empresas que buscan comercializar tecnología
no suelen invertir en etapas tempranas de ese desarrollo, sino buscan más bien una inversión más segura en un desarrollo más avanzado. Digamos, esa sería una segunda segundo reto para el proyecto. Y el tercero, que yo pensaría que es de los más grandes, es el de las instancias regulatorias nacionales de manera muy específica, porque específicamente el INDRE, que es quien está, digamos, delegado por COFEPRIS para hacer la regulación de todos los dispositivos que tengan que ver con COVID, todos sus protocolos de validación están basados en el hecho de que la prueba que estén revisando haya pasado previamente algún tipo de prueba bajo otra agencia de validación internacional, específicamente la FDA. Prácticamente lo que pide COFEPRIS es que haya pasado por la FDA o por su equivalente en Europa, para que entonces pida toda esa documentación, pueda verificar esa documentación y hacer una prueba que verifique que eso es correcto, ¿no? Pero digamos, no hay protocolos para evaluar pruebas que no han pasado por ninguna otra instancia regulatoria. Entonces ese ha sido un reto muy importante para el proyecto, porque hemos tenido que trabajar en conjunto con el INDRE para buscar la forma de evaluar un producto que no es un producto comercial, ¿no?, que se está intentando importar, sino más bien es un producto que busca eventualmente poder llegar a ser un producto comercial. Y desde luego, para poder incentivar inversión externa, necesitas mostrar que ante las instancias regulatorias tu tecnología funciona. Entonces ese ha sido el reto más grande al que nos hemos enfrentado durante este desarrollo. Entonces, el siguiente paso sería buscar que se apruebe, si no por instancias a nivel internacional como la FDA, sería crear un protocolo a nivel nacional. Es lo que se necesita, digamos, ¿no? Un protocolo nacional que pueda evaluar esta clase de productos nacionales. Así es. Y posteriormente vendría la parte de la comercialización, ¿es correcto? Exactamente. Ok. ¿Qué otros proyectos están trabajando en este laboratorio? Ok, en este laboratorio de manera muy específica estamos total y completamente enfocados en los biosensores. Este es una unidad dentro del Laboratorio Nacional. Esta es la unidad de biología molecular y diagnóstico. Entonces, todo lo que hacemos va en torno a desarrollar estos biosensores para diferentes cosas. En este momento, los biosensores que hemos desarrollado ha sido hasta el punto de una prueba de concepto, el de insulina, que ya ese se hizo hace mucho tiempo, el de neumonitis, el de el virus del SARS-CoV-2, el de anticuerpos contra el virus de SARS-CoV-2, y esos son los que se han mostrado ya que funcionan, que hemos desarrollado. Tenemos en puerta desarrollar también algunos específicamente de hormonas, y estamos en pláticas de colaborar con algunas otras instituciones para desarrollar sensores, por ejemplo, de feromonas para una peste en los campos de uvas de Chile, o para detectar algunas enfermedades en animales, porque este tipo de diagnóstico rápido no hay mucho en animales. Entonces ese es el tipo de desarrollos que estamos haciendo aquí. Ahora, como Laboratorio Nacional, hay muchas otras cosas. Muy bien, pues una vez más el equipo te agradece el tiempo, la disposición y sobre todo que nos hayas conseguido estos espacios para el material de divulgación que se está efectuando. Perfecto. Muchas gracias y pues sigamos conociendo esta unidad. Gracias.
Pues el día de hoy nos encontramos aquí con la doctora Diana, que es una de las científicas encargadas en el desarrollo de los biosensores. Cuando escuchamos la palabra biosensor nos podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Bio, vida, sensor, pues un dispositivo que capta algún tipo de señal. Entonces, hay varias cosas que nosotros nos podríamos imaginar que es un biosensor, pero para eso está Diana, que es la persona mejor indicada que nos puede decir qué es y qué no es un biosensor. Por ejemplo, un termómetro es un biosensor, un medidor de glucosa es un biosensor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si nos podría explicar un poco qué es en realidad un biosensor. Bueno, un biosensor, si lo desglosamos como suena, bio, como vida, y sensor, algo que detecta. Entonces, en términos como sencillos, un biosensor es utilizar una molécula biológica, algo biológico, para llevar a cabo la detección de algo. Ese algo puede ser también biológico, es decir, la vida puede detectar a la misma vida, componentes de la vida. Entonces, básicamente, un biosensor es utilizar algo de la vida, una molécula de la vida, para detectar alguna otra molécula. Entonces, bajo esa definición, un termómetro ya no sería considerado como un biosensor, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, un termómetro, por ejemplo, es un aparato de medición para detectar, pero su componente es inorgánico, no está vivo. Entonces es un sensor, pero no es un biosensor. Exactamente. Y por ejemplo, un alcoholímetro es de esos que utilizan para medir el estado de ebriedad de las personas. O por ejemplo, un medidor de glucosa, ¿sí entraría en esta definición? Por ejemplo, en el medidor de glucosa estamos detectando a la glucosa. Ahora, hay diferentes formas de detectar a la molécula de la glucosa. Si nosotros, por ejemplo, empleamos anticuerpos que los produce la vida, son moléculas producidas por algún organismo, entonces la vida está detectando la vida, entonces estamos hablando de un biosensor. Por ejemplo, ¿podrían ahondar un poquito en cómo es este mecanismo? ¿Cómo es posible que una molécula biológica sea transformada en una señal electrónica? ¿Cuál es ese mecanismo que hay detrás? Ok. Ahí el mecanismo está integrado en realidad por muchas partes. Porque, en este sentido necesitamos a un traductor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la molécula de la vida, ¿no? O sea, alguna molécula, que puede ser muchas de las moléculas que se usan en la detección, se les llaman proteínas, por ejemplo, hace el proceso de reconocimiento, entonces detecta. Pero como tú dices, ¿cómo sabemos que la molécula cuando detecta tiene que ir? ¿Cuál es la señal, no? Por ejemplo, un cambio de coloración, un cambio en la electricidad, o sea, ¿qué nosotros usamos visualmente o con nuestros sentidos para reconocerlo? El mecanismo, no hay un solo mecanismo, hay muchos mecanismos. Lo que hace que podamos reconocer son transductores, ahora sí que algo, o en términos más sencillos, traductores. Procesos, material electrónico, que reconozca la señal, que nos hace la conversión, que nos dice, ok, lo que la molécula quiso decir es esto, o está indicándonos que la molécula está diciendo algo, pero no lo vemos por la molécula per se, lo vemos por un transductor. Entonces ese mecanismo, tal vez no lo estoy desglosando por partecitas más pequeñas, pero simplemente quiero decir que es un traductor. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo se les ocurrió el desarrollar este proyecto? Los que nos dedicamos, por ejemplo, a la investigación, a veces es el gusto de conocer, de investigar, de saber el cómo son las cosas, pero también tiene otra parte que es muy bonita y fundamental, que es y cómo también nosotros podemos ayudar. Todos como seres humanos nos ayudamos de alguna manera. Unos construyen casas, otros arreglan la electricidad, otros curan personas. Nosotros, por ejemplo, al sencillamente conocer cómo funciona la vida, cómo funcionan los organismos, podemos traducirlo. Somos parte de un mecanismo que va encaminado a ayudar a las personas, ¿no? En este caso, en el grupo de investigación con la doctora Tatiana está muy encaminado a la resolución de problemas médicos, no directamente curando al paciente, pero sí nos metemos a la parte del diagnóstico.
El diagnóstico es una parte fundamental en todo el tratamiento, porque si nosotros no sabemos qué tenemos, si no sabemos la enfermedad, entonces no sabemos ni cómo curarla. El problema de los métodos de diagnóstico es que, por ejemplo, todos ustedes han escuchado que ¿a dónde vamos para que nos diagnostiquen? O vamos con un doctor, o muchas veces el doctor tiene que ser auxiliado por análisis clínicos, por ejemplo, tiene que ir a los muchos que existen y que la gente puede conocer. Eso está bien, eso nos da una ventaja, pero ¿qué pasa para aquellos que no pueden acceder a un laboratorio de análisis clínicos? No todos podemos acceder a un laboratorio de análisis clínicos, eso es más sencillo de acceder en una ciudad, pero en la parte rural y más en nuestro país, que es muy diverso, en las partes rurales no hay esos servicios. Con trabajos hay un doctor, pero no hay ese tipo de servicios. Entonces, el poder diseñar dispositivos de diagnóstico que sean fáciles de usar, accesibles y que no requieran ningún expertise técnico, consideramos nosotros que es importante y es nuestra manera de contribuir a la sociedad. Aprendemos la vida cómo funciona y lo traducimos en un método de diagnóstico con el propósito de aportar algo socialmente. Y bueno, ahorita por la situación de la pandemia sabemos que hay varios métodos para detectar al virus. Por ejemplo, las pruebas de antígenos, la PCR. La pregunta aquí es, ¿en qué se distinguen estas pruebas con los biosensores, tanto en su funcionamiento? ¿Cuáles son las ventajas del biosensor frente a estas otras pruebas y qué beneficios tienen? Sí. Mira, justo estos biosensores que nosotros estamos queriendo desarrollar tienen que cumplir 3 características. Una, que sean fáciles de utilizar, es decir, que cualquier persona los pueda emplear, ya sea una de casa, alguien que se dedique a herrería, o sea, prácticamente cualquiera. Entonces tienen que ser fáciles de usar. Lo otro es que sea accesible, ¿sí? Que sea de un bajo costo y que no requiera una infraestructura demasiado especializada para que se pueda implementar. En este sentido, referente por ejemplo a la PCR es la técnica, es el estándar de oro, como le llaman. Es una técnica muy buena, es muy sensible, muy específica. El detalle con esa técnica es que esa técnica se realiza en un laboratorio. Y el problema es que no en todos lados hay un laboratorio y necesita personal entrenado y capacitado para hacerla e interpretarla. Con nosotros, por ejemplo, eso no es así. O lo que se busca es que no se requiere ni personal, ni equipo, ni infraestructura especializada. Entonces es una gran ventaja. Adicionalmente, en cuanto a costo, pues es una prueba que es mucho más económica. ¿Cuánto tiempo llevan desarrollando estos dispositivos y durante ese tiempo a cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado? En particular el de COVID, llevamos pues prácticamente la pandemia, los 2 años y cachito. El concepto de los sensores como tal lleva más tiempo. No empecé yo al inicio, pero han de ser aproximadamente 5 o 7 años. Y el principal reto es la parte económica. Nosotros cuando vamos de compras y queremos comprar un dispositivo o algo, pues ya lo vemos en producto terminal, pero para que eso llegue a nuestras manos y lo podamos usar, pues requiere todo un proceso de desarrollo. Para desarrollar algo se requiere un financiamiento. Entonces, creo que el principal problema es que en México no estamos tan acostumbrados a que México pueda desarrollar cosas. Estamos acostumbrados a que México le compra cosas a Estados Unidos o al resto del mundo y nosotros usamos las cosas. No estamos acostumbrados a innovar ni a crear. Entonces, no hay tantas instancias que se dediquen al financiamiento para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, ese es el principal problema. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo visualizan ustedes a este proyecto en un futuro? Pues mira, la visualización es que este producto puede estar distribuido a nivel nacional, principalmente, o bajo mi concepción, en zonas rurales. Esperemos que realmente ese es como uno de los objetivos, que llegue a
zonas rurales, y que todo este proceso, porque digo, se ve muy bonito el producto terminado, pero en realidad todo el proceso que tiene que ver con el financiamiento, visualizamos que se generan mejores canales a nivel nacional de financiamiento, tanto público como privado, porque a veces pensamos que solo financiamiento es público y en realidad pues no es la única fuente, tiene que ser público, privado, ¿no? Entonces encontrar en diferentes formas, en diferentes sectores, que vean la parte aplicada de la ciencia, que tengan resultados ellos, que la población vea de forma tangible, ok, es un producto que generaron mexicanos y sí lo tengo en la palma de mi mano, ¿no? No es algo que vemos que, sí, lo están haciendo, pero nunca nadie lo ve. Ver un celular, una olla o una tablet, pero luego a veces la gente, como es muy visual, necesita ver para creer, por así decirlo. Entonces, esperamos que más bien este producto sea tangible, sí se comercialice y llegue a... Gracias. Y bueno, nomás para complementar, aparte de los biosensores, ¿en qué otros proyectos están trabajando en este laboratorio? Porque bueno, muchos de nosotros, y yo me incluyo, desconocíamos que todo, por ejemplo, de este proyecto, ¿no?, que había en la facultad. ¿Nos podría platicar un poquito para que la comunidad estudiantil conozca un poco más de toda la diversidad de proyectos que se están trabajando en este lugar? Sí, bueno, este es el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomédicas de Diagnóstico y Terapia, que está aquí en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Este es como un mega laboratorio, son muchos laboratorios integrados. Haciéndolo más puntualmente hacia nosotros, tenemos, voy a decirlo así, como tres grandes áreas. Tenemos la parte de desarrollo de biosensores, pero también tenemos la parte de que somos un laboratorio de servicios. Entonces nosotros ofrecemos servicios a la comunidad. El principal servicio que nosotros tenemos es de diagnóstico. Adicional a ello, ya estamos entrando a otra parte que tiene que ver con la parte académica en cuanto a docencia, es decir, que nosotros podamos también mostrar lo que nosotros hemos aprendido a estudiantes de diferentes carreras, de diferentes institutos. Entonces, está contemplado docencia, desarrollo, diagnóstico, y bueno, aunque en desarrollo parezca que solo hacemos el dispositivo, pues implícitamente está la parte de investigación. Bueno, algo más que quiera agregar, si se quiera promocionar tal vez, o no sé, algo más. Pues más bien quisiera hacer como un comunicado hacia la parte de hacer ciencia, en cuanto a que hacer ciencia es tener el gusto por conocer, por darte cuenta cómo funciona la vida, ¿no?, las moléculas que la integran y demás, y eso es muy bonito. Pero ya ahora, con la diferente situación social y económica que viene aquí, es decir, que hacer ciencia no es solamente investigar la molécula, hacer ciencia es también ser consciente socialmente del gran poder que tenemos por simplemente saber y hacer lo que podemos, y que tengamos mucho en mente que la parte de aplicar las cosas, que también contribuyamos con la sociedad, que le retribuyamos algo, y que no vea a lo mejor a los científicos solamente como gentes muy inteligentes que están encerrados todo el tiempo en el laboratorio, sino que la ciencia salga de los laboratorios hacia dispositivos o la parte aplicada. Eso por un lado, y lo otro es que los científicos no solamente son gente que se dedica a trabajar en un laboratorio. Creo que ahora con estas nuevas generaciones tenemos la gran responsabilidad de que a veces creemos que uno estudia y como estudió algo solamente se puede dedicar a eso, cuando en realidad cuando uno estudia algo uno tiene una formación mental, ¿no?, y tiene mejor conciencia sobre cómo hacer o no ciertas cosas o procesos. El científico creo que no solamente es alguien que debe de quedarse en la parte de docencia o de investigación, creo que el científico también tiene que abrirse más y estar en áreas tan diferentes como lo son finanzas, administración,
política, docencia, divulgación, aduanas, o sea, prácticamente en todas las áreas debería haber esa formación científica, porque solamente así es que, o considero yo, que se puede fomentar el desarrollo de hacer ciencia, pero también de financiar ciencia y aplicar justamente la ciencia, porque ese es un gran problema que sentimos, que la ciencia es algo un poco aparte de la sociedad, que solo un grupo privilegiado hace, pero nada más. Creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que mostrarle un poco más a la sociedad que sí estamos metidos en ella y que sí contribuimos a la sociedad, pero para que ellos lo entiendan tiene que haber gente con ese pensamiento científico que sepa lo que cuesta hacer ciencia y entonces puedan tomar decisiones que favorezcan, ¿no?, el desarrollo de la ciencia. Necesitamos gente que diga, oye, no, así no se pueden hacer las cosas, se tienen que hacer así porque estos productos tienen que llegar, o tenemos que financiar tanto porque esto es lo que cuesta hacer ciencia, ¿no? Y poco a poco ir abriendo y también desarrollar mucho lo que es la ciencia nacional. La ciencia es muy cara por muchos motivos y razones, pero uno de los cuantos motivos y razones es porque muchas de las cosas que necesitamos, nuestros consumibles, nuestra materia prima, es de importación. Cajas, puntas, tubitos, es importación. Y claro, no te cuesta 50 centavos, te cuesta 100 pesos, ¿no? O sea, es muy caro traer todos los productos que necesitamos, cuando aquí deberíamos desarrollar nuestros propios consumibles para abaratar costos. Y así también mucha gente de química, de ingeniería, de arquitectura, que se meta a diseñar cosas. Los equipos que compramos vienen de afuera cuando no son nada complicados. Los podemos desarrollar en México, pero se tiene que decidir que aquí se va a hacer, aquí se va a invertir y aquí se va a usar. Entonces es más bien un llamado a todos. Los que nos dedicamos a hacer ciencia, que seamos conscientes socialmente que está bien saber cómo escupen las moscas, cómo se mueve un gusano, todo eso es importante, pero nunca perder de vista que la sociedad también tiene necesidades y que a lo mejor nosotros le podemos ayudar. Por ejemplo, con lo del COVID, ¿quién tuvo que estar en las noticias explicándole a la población? Tal vez médicos y científicos, no sé, porque tenemos que salir más del laboratorio, quitarnos las patas y tener mayor presencia social. Y eso es todo. Muchas gracias por sus palabras tan alentadoras. Sin más que añadir, solo quiero agradecer por que haya abierto un espacio en su agenda. Y sin más por el momento, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sin duda, el trabajo de investigaciones que están realizando en estas instalaciones debe ser muy interesante e inspirador para nuestros compañeros, a los que esperamos que se queden muy interesados en este tipo de ciencia, en especial la que se realiza en nuestra facultad.